Vamos a continuar, hermanos. En Primera de Tesalonicenses, no lo busques, solo escúchelo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses dice que demos gracias en todo, hermano, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos ejercitarnos y ser agradecidos, ¿verdad? Es muy importante, es una de las faltas que los seres humanos cometen, y hay algunos que no, pero la mayoría sí. Y esta costumbre nos acompaña aún en el cristianismo, y ya como cristianos nos levantamos y pensamos que es ley, que tenemos que despertar, ¿verdad? Y sabemos que más de uno no despertó hoy. Algunos durmieron y algunos murieron. Recuerde que la Biblia dice que los hijos de Dios ya no mueren, sino duermen. Y la Escritura dice que duermen para darse cuenta que seremos despertados, ¿verdad? Pero hoy, por la misericordia de Dios, estamos aquí, hermano. Es por Él. Cristo Jesús, Él descendió para mostrar al Padre y para mostrarnos cómo son las cosas allá arriba en el tercer cielo. Porque si Dios no se autorrevelara, estoy cometiendo así como un pleonasmo, si Dios no se autorrevelara, en este momento usted y yo viviríamos sin saber a quién adorar, sin saber cómo conducirnos, pero Dios se reveló a través de la Escritura. Así que recuerde, esta iglesia es una iglesia bíblica, hermano, y es la iglesia del Señor Jesucristo, no es de hombre. Y creemos que la palabra es fiel y verdadera, que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Así también, esta es nuestra regla de fe y conducta. Es como la Constitución, tristemente no todos lo respetan, pero esto sí, como ciudadanos del reino, se tiene que respetar. Y nosotros, para poder encontrar el propósito, la razón a nuestras vidas, vamos siempre a la Escritura. La palabra dice, la misma palabra debe habitar, debe morar. ¿Cuánto? Abundantemente en nosotros. Porque conforme el hombre cree, así vive. Buenos días. Conforme el hombre cree, así vive, hermano. Por eso es la educación, la formación de nuestros niños. Hay que instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. ¿Cuántos ya llegaron? Entonces nosotros tenemos que regirnos con la palabra, tenemos que vivir conforme la palabra. Él dejó su palabra y dejó el Espíritu Santo. Recuerde que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo es ascendido, que Él está anunciando que iba a partir, Él dice, pero no os dejaré solos, enviaré otro Consolador, y es el Espíritu Santo, el cual dice, os guiará a toda verdad, os confirmará todo lo que yo les he dicho. Así que aquí está todo lo que Dios reveló de principio a fin. Ya no hay, es que Dios me dijo, hermano. No, Dios me dijo, aquí está. Sí. Necesitamos la Biblia porque la Biblia es el ancla para nuestras almas. ¿Qué debo de hacer y qué no debo de hacer? ¿Es fácil de entender? No. Estamos en una serie que se llama Difícil de entender. Hermano, esto es difícil de entender. Y en Primera de Corintios dice que no solo es difícil para el hombre natural, es imposible. Dice más, para el hombre natural le es locura. Gente que pasó allí y vio que estábamos aquí cantando y no hay imágenes, y esto a quién canta. O sea, no lo pueden entender. No solo le es difícil de entender, le es imposible de entender. Porque para entender esta palabra hay que nacer de nuevo, hermano. Y aún naciendo de nuevo hay muchas cosas que son difíciles de entender, que son paradójicas. Porque Jesucristo, ¿cómo dice? El que no muera no puede tener vida. Y tú lo piensas con tu mente lógica y dices, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener vida si muero? Y luego Él hace una figura y dice, como el grano. O sea, una semilla, hermano, usted la tiene en un lugar y mientras esté allí no va a dar fruto. Tiene que caer a la tierra y morir para poder dar vida. El Señor Jesús dice que menos es más. ¿Cómo la ve? Es paradójico. Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Buenas tardes.
Mire, la lógica es que se multiplique a partir de 1 o .01, pero dice que Él multiplica al que no tiene ninguna. ¿Cuántos llegaron aquí diciendo, yo llegué aquí así, en el piso? Bueno, su palabra dice, ilógicamente, paradójicamente, que Él te multiplica las fuerzas. Aleluya. Y si estamos aquí, mire, a mí me gusta ver a los cristianos. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios los sostuvo. No nos vimos toda esta semana, ¿verdad? Pero Dios te guardó. En este valle de sombra de muerte, Dios te guardó. ¿Y para qué nos reunimos? Venimos a la Eucaristía, hermano. ¿Qué es la Eucaristía? Es una palabra griega, charis, es gracia. Es una gracia continua. Y nosotros nos reunimos a darle gracias a Dios. A esto hemos venido, a darle gracias a Dios. El Señor Jesús revela al Padre y Él le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando les dice que Él se iba al Padre, y que le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dijo, Felipe, tanto hace que has estado conmigo y no has visto al Padre, te digo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo es la revelación de la gloria de Dios. Y Jesucristo dice, nos revela algo, hermano. Había 10 leprosos, 10, y eran proscritos. A ellos se les aplicaba la sana distancia, no se podían acercar. Tenían que traer algo, una campana, un cencerro, y andar con ropas inmundas, raídas y cubiertos, pero la pudrición de su carne impregnaba la tela, la ropa. Y ellos tenían que ir gritando, embosados, dice, con cubreboca, tenían que andar por la lepra. Y tenían que gritar cuando se acercaban a donde había personas, tenían que gritar muy fuerte, ¡inmundo! ¡Inmundo! Entonces el que lo oía decía, ¡ay, este trae el virus, la lepra! Y no había cura, hermano. ¿Sí? Como toda enfermedad, luego se va descubriendo la cura. Buenas tardes. Entonces desde lejos ellos habían oído, pero ellos como hebreos, ellos sabían que había un Mesías prometido para salvación de su pueblo. ¿Y cuántos se gozan que no solo era para Israel, sino para todas las naciones? ¿Cuántos son nación? Nosotros somos naciones, hermano. Nosotros somos naciones. Y la promesa del Padre le dijo a Abraham, te bendeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos son familias aquí en la tierra? Todas, dice que seríamos benditos. ¿En quién? Se llama Jesús y es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Maldito, dice, anatema, el que no amare al Señor Jesús. Usted puede ir a cualquier confesión, pero esté atento. Si no exaltan a Jesús, huya de ese lugar. Porque el propósito de la reunión es exaltar el nombre del Hijo para que podamos hallar gracia delante del Padre. El que no tiene al Hijo, Juan capítulo 3 en adelante, no tiene la vida. Viene hablando de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, tiene la ira del Padre, está sobre él. Así que le gritaron, Jesús, hijo de David, conforme a la promesa que iba a ser de la descendencia de David. Y le gritan los leprosos, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los mandó con el sacerdote, porque el sacerdote era porque la lepra era tipo de pecado. El sacerdote tenía que decir, es lepra, es grave. Y también si sanaban, el sacerdote tenía que decir, ya sanó, ya no contagia, ya está bien, puede reintegrarse a la sociedad. Imagínense, muchos dejaron esposos, esposas, hijos, propiedades. Qué dicha, ¿no? Que te liberan y te dicen, ya se puede ir a su casa. ¿Cómo irías a tu casa? ¿Qué dirías si vienes de que la libraste y te ven las personas y dices, oye, te veo muy delgado? Sí, es que me puse a dieta, todo bien. No, la persona cuando se libera de la sentencia de muerte, ¿cómo cree que regresaría a su casa? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Yo me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hermano, ¿cómo es que sale uno de la sentencia de muerte? ¿Cómo es que sale uno y dice, por un
un pelo la libré. Hermano, uno sale contento, ves a la gente, gloria a Dios, Cristo vive. Y si alguno llega por ahí despistado y te dice, oye hermano, te veo muy feliz, y la crisis, oye, estamos en semáforo rojo, dile, semáforo rojo, estamos desde Génesis capítulo 3, cuando a Adán se le ocurrió desobedecer al Padre. Así que no se espante, hermano. Crisis, ¿desde cuándo está la crisis? ¿Desde cuándo hay que sudar para conseguir el pan? ¿Qué le dijo a la mujer? Con dolor darás a luz tus hijos. Y se siguen embarazando, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nace se le olvida a la madre el dolor por la dicha de traer un hombre al mundo. Imagínense la mamá de Jabes, un hombre ilustre, dice, más ilustre que todos sus hermanos. Y la mamá le puso Jabes porque Jabes en hebreo significa dolor. ¿Cómo la ve? Un hijo que le dolió tanto, que le puso dolor. Cuando gritaba ella ahí en la colonia, le gritaba al hijo, ¿cómo le gritaba? ¡Dolor! ¿Cuántos son Jabes para sus casas? ¿Cuántos fueron las ovejas negras en su casa que cuando su mamá decía, ¿quién? Ajá, dolor, es un dolor de cabeza. Pero gloria a Dios porque Dios quita esas maldiciones. Así pues, los leprosos se fueron al sacerdote para que les confirmara quién había sanado, porque el Señor les dijo, los tocó, oró por ellos, los tumbó, dieron vuelta, sacaron espuma por la boca. No, el Señor le dijo, vayan con el sacerdote. Y dice que yendo de camino iban siendo sanados. ¿Se imagina? Traer una carne podrida, la hediondez, el olor, la pus, y de momento irse limpiando. Hermano, ¿eso qué debería de despertar en cada uno de ellos? ¿Usted cree que ellos dirían, mira, se me va quitando la lepra? No. ¿Cómo se imagina? Ayúdeme con su imaginación. ¿Cómo se imagina usted que iban esos 10 otrora leprosos, hermano? Porque si usted lee la escritura, dice que los 10 fueron sanados. ¿Cómo cree que irían? ¿A dónde vas, hermano, en la mañana? Voy a la iglesia, hermano. Pues hay que cumplir. Hay que soportar 2 horas a oír a hombrecitos. Ahí luego te va a pedir dinero porque les voy a pedir para la luz, hermano, que no hemos acabado. Ahí tengo la prórroga. Así que los que no han tenido la bendición de dar para la luz, van a dar para la luz, vaya apartando. ¿Cómo deberíamos venir a la iglesia? Si dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Hermano, ¿usted cómo debe de venir? Usted tiene un espíritu religioso que cree que viniendo acá y dándose golpes en el pecho su vida va a cambiar. No, arrepiéntase de su pecado. Perdón, arrepintámonos de nuestro pecado y la vida cambiará. ¿Cuánto dicen? Es sencillo. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, no es difícil, es imposible. Entonces de camino los leprosos se fueron sanando, hermano. Pero ayúdeme con la imaginación. ¿Cómo cree que ellos hacían? Porque yo miro al otro, ¿no? Y éramos compañeros de dolor. Y de momento volteo y lo veo y veo que se va quitando y va naciendo piel nueva como de bebé, tomando las referencias de Naamán, el sirio. Y lo veo y le digo, oye, te estás limpiando. Y él me voltea a ver y me dice, oye, te estás limpiando. ¿Cómo cree que me estoy explicando? ¿Y usted a qué horas empieza pues a decir, gloria a Dios, santo es el Señor? Yo estaba muerto, estaba podrido en mi maldad, en mi inmundicia, y Él abrió mis ojos, Él me sacó del pozo del lago cenagoso, Él ha cambiado mi vida. Hay poder, Dios transforma al ser humano, Dios nos ha cambiado, nos ha dado vida, nos ha sustentado, nos tiene de pie, han caído 1000 y 10,000, y el Señor te dice, tú eres mío, yo soy sombra a tu mano derecha. Nunca, oye, lo dice el Señor, Isaías 40, no te dejaré ni te desampararé, siempre, nunca, siempre estaré contigo. Y se van los leprosos y de camino empieza, hermano, la fiesta. Yo no sé, hermano, yo por eso, no es porque yo sea jarocho, cruzado con teguano, es que me gusta la música, me gusta el canto, me gusta el baile. Y no, hermano, yo bailo, canto y celebro. ¿Por qué? Porque Él me dio vida. Yo estaba muerto, Cristo murió por mí, Cristo resucitó y en su resurrección resucitamos todos nosotros los que hemos creído en el Señor. Y estamos contentos, hermano.
Y celebramos para que cuando la gente te ve y te diga, ¿a dónde vas? Y tú le digas, voy a la iglesia. ¿Y ahí qué hacen? Pues voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios. ¿Y qué más da? Hermano, porque en la alabanza habita. Dice que la alabanza es arma de guerra. Y en su presencia hay plenitud, gozo pleno, total. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos muchas veces vienen aquí, hermano, llegan aquí ya sin ni reserva, ya, nada? Y de momento empieza algo a suceder, empieza la alabanza a fluir, empiezan las cosas y dice uno, ay, como que algo se me está quitando de encima. Y dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya llegamos. Pero ¿dónde dejó a los leprosos, pues? ¿Dónde dejó a los leprosos? ¿Cómo está usted imaginando? Hermanos, nosotros somos todavía la generación que leyó libritos así de letras, porque la nueva generación ya ni libros leen, hermano, todo es a través de esta chiva. No tienen imaginación. Nosotros jugábamos con cuadritos de madera, ¿sí o no? Hacíamos un cuartel, hacíamos soldados, hermano, que más o menos es de mi tiempo, de mi rumbo, voy a decir. Él se acuerda que jugábamos, ¿verdad? Ya nos veía, ese niño que tiene, está solo, el pobre, juega solo. No, pues teníamos la imaginación. Muchos no. ¿Cómo van los leprosos, hermano? ¿Cómo se los imagina usted? ¿Qué iban pensando? Voy a poder regresar a la casa. Voy a volver a tomar mis propiedades, mi nombre. Ya no voy a ser inmundo, ya no voy a ser vergüenza. Ya no voy a ser un rechazado. Ahora voy a ser un aceptado. Y ahora en esta nueva oportunidad voy a vivir y valorar la vida. Cada vez que voy a los sepelios, velorios, siempre le digo a las personas, por la persona que falleció ya no hay nada que hacer. Dígale que está a su lado, es en vida. Aproveche. Primeramente Dios, que ya se pueda visitar y todo, visite a sus hermanos, sus familiares, visita a sus suegros. Ya no hay pretexto para no visitar a suegro, a suegra. Ya cuando ya nos den visto bueno, sí, antes no, algunos querían ir a visitar a la suegra, pero ese es otro asunto. Así que los leprosos, hermanos, ¿dónde los dejó? ¿Cómo eran? En su imaginación estos leprosos, porque eran seres humanos. La Biblia en su narrativa nos dice 10 leprosos, pero ahí donde usted, el lector, tiene que decir, ok, 10 leprosos, ¿cómo eran? ¿Cuántos años tenían con la enfermedad? ¿Cuántos batallan así con enfermedades crónicas, hermano? Yo ya perdí la cuenta en los 20 años, la diabetes tipo 2, hipertensión, tenemos un buen rato con hipertensión. ¿Cuántos años tendrían esos leprosos? ¿Cómo estaba ya su esperanza? Pero ellos de camino empezaron a ser limpiados. Y uno miraba al otro. Decía, ¿dónde está eso en la Biblia, pastor? No está en la Biblia, es mi imaginación. Porque es una lógica que, ¿qué pasaba? Si van 10... y luego uno ve que el otro se va limpiando, y luego el otro que se va limpiando voltea a ver al otro y le dice, oye, te estás limpiando, y oye, también te estás limpiando. ¡Ey, nos estamos limpiando! Vamos a confirmar con el sacerdote. Y sí, gloria a Dios, hermano, fueron sanados. ¿Y sabe qué? Solo uno regresó, y no era hebreo puro, era samaritano, una mezcla, mestizo entre hebreo y gentil. Ese fue el que regresó. ¿Y sabe cómo regresó, hermano? Como el cojo que fue sanado en la puerta de la Hermosa por Pedro y Juan, porque era cojo de nacimiento, hermano. Y entonces es sanado por Pedro y por Juan, y él se levanta y lo toma a uno de un brazo y al otro del otro brazo. ¿Y cómo entra a la iglesia, hermano? Danzando, alegre. Hermano, aquí no danzamos porque mi vecino danza y me ve y va a decir, ay, si no danzo va a decir que soy el anticristo, que estoy endemoniado. No, hermano, a mí me importa un rábano el que me vea, si aplaude o no aplaude. Yo no aplaudo, hermano. Yo levanto mis manos y danzo. Danzamos para el Señor. Danzamos para el Señor. Celebramos, hermano. Porque éramos leprosos y hemos sido limpiados. Aleluya.
Así que regresa este leproso. Imagínense, hermano, regresó y ya no le podían decir: eres leproso. Él decía: no, yo he sido limpiado. Él me sanó. ¿Quién te sanó? Él me sanó. ¿Quién es? Él se llama Jesús. Él dijo: vayan para checar que son limpios. Y él regresó alabando y glorificando a Dios, saltando de alegría. Y Jesús lo vio. Recuerde, sigue el hilo de la narrativa. Jesús vino a revelar al Padre. Yo le dije que en Tesalonicenses dice la Escritura que debemos ser agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? De ti y de mí. Que seamos ¿qué? Y uno de los pecados más feos de nosotros, hermano, es que no sabemos, no nos educaron a ser agradecidos. ¿Cuántas le sirven un plato de comida a alguien y come y ni siquiera dice: oye, está riquísimo el consomé? No era consomé, pero bueno, parece consomé. Se mutó en la estufa. Oye, qué rico te quedó, gracias. No, se paran y decía mi papá: ni la cola mueven. ¿Cuántos conocen gente así? El vecino que le sirven la comida y qué. Te motiva, ¿no? Para seguir haciéndole de comer. Hermano, el agradecido es bendecido. Bendeciré a Jehová, Salmo 34, ¿cuándo? En todo tiempo. De continuo estará mi alabanza, en mi boca su alabanza. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En la 14ª. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Jehová dio, gloria a Dios. Jehová quitó, gloria a Dios. Porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Así que llega este único leproso y Jesús revela algo. Dice: ¿y los otros 9 dónde están? O sea que el porcentaje de agradecimiento es así para los que estudian. ¿Cuánto es el porcentaje? 1. Y lo vemos, hermanos, Dios ha sanado aquí, Dios ha liberado aquí en las iglesias, a través del evangelio. ¿Cuánta gente regresa a darle las gracias a Dios? No se olvidan de Dios. Así que el motivo por el cual nosotros nos reunimos en la Eucaristía, ¿sí?, no es a comer la hostia, es a darle gracias y participar del cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque siendo muchos miembros somos un solo cuerpo y Él es la cabeza. Así que nos reunimos aquí para darle gracias al Señor. Amén. Y eso es nada más el aviso de darle gracias al Señor. Todavía me falta mi predicación, así que tenga paciencia. Sonríe, el Señor le ama. Miren, ya hoy es la última colecta de la luz. Si usted llega, si usted es nuevo, nueva, aquí pedimos la ofrenda para pagar la luz. Es bimestral, ¿sí? Y ya esta es la última. Si llegamos o no llegamos, bueno, ya de ahí veremos. Dios nos provee. Si usted no había venido, bienvenido. Le dejamos su lugar para que pueda tener la oportunidad de ser bendecido. Recuerde, para los que están llegando, aquí no exigimos diezmo, no exigimos pacto, no exigimos ofrenda, no, todo es voluntario. Al que da, se le ama y se le respeta, y al que no da, ayúdeme. También se le ama y se le respeta y se ora a Dios para que Dios provea y pueda dar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene que proveer? Pastor, pero si tiene trabajo y tiene dinero y no da, sí, pero le falta que Dios le provea entendimiento para que entienda que toda casa en esta tierra se consume luz, agua, todo. Ok, vamos a levantar esa ofrenda, hermana Tita, aquellos que quieran y gusten. Dice que ninguno dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias te damos, Señor, por esta vida, por este tiempo, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos manda que en todo tiempo te alabemos y bendigamos tu nombre. Tu palabra nos manda que todo lo que respira alabe a Jehová, alabarlo por la multitud de sus beneficios, por la grandeza de su misericordia.
Te agradecemos, Padre, por la vida, porque tú eres el que da la vida y el que quita la vida, Señor. Tú eres el que hace la herida y el que cura la herida. Tú enriqueces, tú empobreces, tú eres el que das la salud y la enfermedad. Tú eres el que nos sustenta cada día, Señor. Te adoramos y te honramos en esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, y suple conforme tus riquezas en gloria. Tú pagas y pagas bien, Señor. Bendice lo que resta de esta reunión, que es de darte las gracias. Venimos aquí porque estamos conscientes de que toda buena dádiva y todo don perfecto lo hemos recibido de ti, Padre, de tu mano, Señor, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor. No solo lo material, sino he recibido vida, he recibido fortaleza, he recibido dirección, Padre, y por eso estoy aquí, porque ese es mi propósito, alabarte y bendecirte en todo tiempo, Señor, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de tu nombre. A tu nombre sea la gloria. ¡Aleluya! ¿Con qué leprosos te identificas? ¿Con los 9 o con el que regresó? Ni siquiera era judío. Fíjese, imagínese el mensaje, porque hay muchos cacarean que tienes que ser judío. Este ni siquiera era judío, era mestizo. Y los hebreos aborrecían a los samaritanos, y el Señor Jesús dice: miren quién regresó, un samaritano. ¿Y dónde está el pueblo? Alguien decía: no, pues ¿quién lo quiere? El Señor lo sana y Él regresa. Así que, mi amada familia, sonría aunque traiga cubreboca, aunque esté embozado, sonría. Mire, ¿quién cumple años hoy? Hoy es domingo, día del Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Tenemos que dar gracias hoy porque hoy es el primer domingo de septiembre y bendecimos este mes. Y le decimos a Dios: en tus manos están mis días, mi vida. Y queremos renovar, Señor, nuestra dedicación contigo. Hermano, hoy es una oportunidad para rededicarnos, para volver a reconciliarnos con Dios. No hay hombre que no peque. ¿Cuántos han pecado aquí? No levante la mano. Hermano, dice la Escritura: no hay hombre que no peque. Todos hemos pecado. Usted me ve aquí, hermano. Yo he pecado. Y a veces he sido derribado por el pecado, hermano. Avergonzado. Que luego digo: ¿y qué voy a ministrar yo? ¿Con qué cara me presento delante de Dios? Pero dice el Salmo, hay un salmo hermoso, bienaventurado aquel, dice, cuya transgresión ha sido perdonada. Creo que es el Salmo 32, no lo busque. Dice: bienaventurado, muy feliz, muy bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero ¿cómo es que se perdona, hermano? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi clamor, en mi gemir todo el día. Amado, muchos ¿sabes por qué están enfermos? Porque no perdonan. Siguen allí, es que me hizo, es que esto. Sí, es el Salmo 32. Bienaventurado, muy feliz, aquel cuya transgresión, o sea, el que burló, no respetó la ley, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muy feliz el hombre a quien Jehová no culpa de maldad profunda, esa es la iniquidad, y en cuyo espíritu, en cuya persona no hay engaño. ¿Cuántos batallan con el engaño? Con decir mentira. Solo yo. Yo batallo, hermano. ¿Cuántos batallan? Con el pecado. ¿Sabe que hay unas palabras esas de nuevo acuño que dice resistencia y la otra es resiliencia? Y me gustó porque resistencia es como ese aquel que es de largo aliento, pero da la idea que cuando cae, cae. Pero la resiliencia es el que va y que cuando cae, se levanta. O sea que el problema no es caerse, el problema es no levantarse. Eso es en la filosofía del mundo, pero la resiliencia cristiana es que cuantas veces caiga, otras tantas como cuál, tantas como cuanto caigas. Esa es la resiliencia según Dios. Es caigo, pero Él me levanta. Porque algo que no nos deja avanzar, acuérdese, es la culpa, la vergüenza y la acusación.
¿Cuántos han experimentado la vergüenza cuando pecamos? A mí me da vergüenza, hermano. Me digo, es que soy indigno. ¿Cómo voy a ministrar al Dios que es santo, santo, santo? Sigue diciendo el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquellos que dicen, ya me dio el doctor de todo y no se me quita la reuma, la artritis, porque no ha confesado. Dice, mientras callé, no lo digo yo, lo dice la palabra, se envejecieron mis huesos. Yo ya ando con dolores de artritis en las manos y soy un chamaco todavía. Para andar con reuma, ya ando con reuma, hermano, me duele. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si eso es para los ancianitos. Sonríe, el Señor le ama. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. ¿Cuántos batallan así con la enfermedad? Te duele acá, te duele allá. El aguijón, que en griego es el espolón. ¿Cuántos han sentido lo que es un espolón? No te duele el dedo, te duele, hermano, puro dolor. ¿Pero qué hay que hacer? Confesar. Mientras callé, se agravó mi dolor, dice. ¿Pero qué pasa? Y luego dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, ¿quién estaba aplicando esa fuerza allí para que te dolieran los huesos? La cintura. Ahora me dio un dolor raro, hermano, en el coxis, pero tremendo. 15 días, hermano. No se me quitaba, tomé de todo, a vivo y por haber. Y hoy en la mañana que me levanto, digo yo, Señor, ayúdame a ver si puedo subir la escalera al altar. ¿Se fue? ¿Cómo? Se fue. Gloria a Dios. ¿En qué Dios crees, pues? Y se fueron todos los dolores, se fueron. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué ilustración, ¿no? ¿Cuántos pueden darse cuenta de eso, hermano? O de ver a alguien decirle, oye, pero si ese estaba en la flor de la vida, ¿qué le pasó? Por el pecado. ¿Por el pecado solamente? No, por el pecado, ojo, es importante, no confesado. ¿Cuál es la clave que tenemos en él? Él abrió el camino, hermano, para llegar ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Para el oportuno socorro. Señor, he pecado. Señor, estoy luchando y vuelvo en esa debilidad. Y no estoy hablando de practicar el pecado, no, de que te entristeces, te desanima. Hay gente que se desanima muy pronto, hermano. Cobra la catorcena. ¿Cuándo cobran catorcena? El miércoles, y el jueves dice, y ya no tengo nada, y la deuda sigue creciendo. Y ya se les va el gozo, hasta el hambre se les va. Algunos, como me dicen, pastor, a mí el COVID me quitó el olfato, el sabor, pero el hambre no sé por qué, esa no se me fue. Sonría, es paradójico. Mi pecado te declaré, eso es importante, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y mire, música celestial, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. El que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Si usted se lleva eso hoy, hermano, no es que no peques, el problema es que no confieses tu pecado. Dios lo sabe. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es que oí tu voz en el huerto y como estaba desnudo tuve miedo y me escondí. Hermano, Dios no sabía que habían tomado del árbol, del fruto, prohibido. Sí, Dios sabía que habían sido abiertos sus ojos y ahora se veían tal cual eran. Sí, hermano, Dios no quería una información. Dios sabía dónde estaba Adán y por qué estaba Adán en esa condición. Lo que Dios quería, una confesión. Padre, desobedecí lo que tú me dijiste que no hiciera, eso hice. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. El que confiesa su pecado. Dios no quiere información. Si Él lo sabe todo. Hermano, Él conoce tu vida, Él conoce tu pensamiento antes de que sea expulsado. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, hermano. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Informarle? Padre, soy malo, ¿no? Si eso es la naturaleza. Dile, Padre, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y Él te rechaza, dice, no, el que a mí viene no lo echo fuera. A los pecadores le dice, acercaos y yo me acercaré a vosotros. Los de doble ánimo dice, enderezar su senda, lavarse. Así que aquí estamos. ¿Cuántos recibieron la introducción, la enseñanza? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Para ser resilientes. ¿Caigo?
Y ahí desde el piso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Es Jehová, es grande en misericordia. ¿Alguien vivo? Vamos a darle gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la vida, aleluya. Estamos en una serie que comenzamos el domingo pasado que se llama Difícil de entender. ¿Cuántos oyeron la palabra que decía difícil de entender? En segunda de Pedro, si se lo quiere grabar, acuérdese, son de los 3:16, porque muchos se saben Juan 3:16 y es muy importante, pero también es muy importante segunda de Pedro 3:16. ¿Qué es lo que dice? Miren, le platico el contexto. Pedro está hablando de la parusia, del advenimiento de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene otra vez? Cristo vino una vez hace más de 2000 años. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? Hermano, cuán valioso es Jesús. En Isaías 53 vemos, hace 8 días predicamos Isaías 53, el siervo del Señor. Y de ahí tomamos el tema de esta serie, que nosotros predicamos en serie, hermano. Y difícil de entender en Isaías 53, ¿qué explicamos? No se quedó grabada esa predicación, no se pudo subir, de hecho se quedó en el aire y en las mentes de algunos porque nos falló la abuelita. La abuelita es la laptop que tenemos allí, que ya a veces graba y guarda y a veces no, hermano, así que más vale que venga. Algunos dicen, no, pues no vamos porque de todos modos lo escuchamos en YouTube. Ok, y ya no la pudimos grabar y subir, pero hablamos en Isaías 53 de algo paradójico, algo difícil de entender. Hablamos de que Jesús murió por nosotros. En Isaías 53 fue profetizado aproximadamente 800 años antes. Pero ¿qué nos llama la atención? Que todo lo que escribió allí en Isaías 53 es el quinto evangelio, hermano. Así como lo dijo, así sucedió. ¿Qué otra cosa? Y donde nos llamó la atención y yo les compartí, es que para mí esto es difícil de entender. ¿Cuál? Que el Padre dice de Jesús, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que él sale del agua y orando el cielo se abrió y descendió como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, usa una figura que es como el vuelo, como una paloma, y vino sobre Jesús. Y desde el cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Wow. ¿Cuántos son padres? Y tienes hijos, ¿no? Pero como todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero hay algunos que tú dices, wow, este hijo, ¿cómo lo amo? Porque a los hijos los amamos. Pero ¿qué falta? Usted que está estudiando, abra sus oídos. Pero no nos complacemos de todos. Tú amas a tu hijo, pero dices, este hijo mío, bárbaro, es un dolor de cabeza. Lo amas. Pero aquí vea lo que dice el Padre de Jesús. Él es mi Hijo amado, pero además ¿qué? Me agrada. Me complace. ¿Por qué? Porque siempre hace lo que yo le digo. Oh, buenas tardes, ya llegamos. ¿Se da cuenta? Jesús es el Hijo amado del Padre. Pero no solo lo ama, porque dice uno, no, pues yo también amo a mis hijos. Sí, pero le complacen sus hijos, no siempre. Pero no solo es su Hijo amado, sino dice en el cual tengo complacencia. O sea, Dios se deleita en la obediencia de su Hijo amado. ¿Y hasta dónde fue su obediencia? Hasta la muerte y muerte de cruz. Padre le dijo, vas a morir. Padre, pero nosotros vas a morir. Bueno, ¿dónde está lo que digo yo difícil de entender? Una, es el Hijo amado. Es el Hijo que alegra al Padre. Y otra dice que es el unigénito del Padre.
Así que ayúdeme, es su hijo amado. Es su hijo al que se complace en él, le agrada, le alegra. Y además es su único hijo. Su único hijo. Ok, pero mire lo que dice en Isaías 53. No vayas, esto es solo para empatarnos con la prédica de hace 8 días. Dice Isaías 53, perdón. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué está profetizando Isaías? Lo que la humanidad iba a hacer con Cristo. Allí él, desde que él llega, dice que no había parecer en él. ¿Quién es el que está predicando? Pues es uno de Nazaret. ¿Y qué es? ¿Un rabí, un raboni? No, es carpintero. ¿Y de dónde es que viene? De Nazaret. ¿Y qué decían? De Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Quién es? Dice que no fue ¿qué? Estimado. No venía como un potentado, un grande, no traía ejército, no, entró en un pollino de asno. Ellos imaginaban que vendría del linaje de David en caballo, con espada y ejército, e iba a barrer a sus enemigos. No fue ¿qué? Dice como raíz de tierra seca. Hermano, usted va a una, ¿cómo se le llama? Donde venden flores y todo eso, macetas. Y usted va y ve ahí una raíz de tierra seca y dice, ¿me da esa? ¿Cuánto vale para ponerle mi maceta? Dice que él así lo ve Isaías, que así lo íbamos a ver la humanidad, sin atractivo. Hermano, el cristianismo no es atractivo. Cristo y su cristianismo no es atractivo. Imagínese. Claro, lo han desvirtuado los falsos profetas y te han dicho que no, mira, acepta a Cristo y tu vida va a cambiar, vas a ser rico, famoso, guapo, guapa, etcétera, etcétera. Es mentira. Hermano, estamos llamados a sufrir. Dice, no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Así que el cristianismo no es atractivo. ¿Quieren venir en pos de mí? Les dice él, Lucas 9:23, dice, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que ya no es el yo, tu yo tiene que menguar. Y en las iglesias, ¿a quién se le rinde culto? ¿Qué es lo que hacen los pastores, los líderes? Todos cantan canciones para que le llegue a la gente. No, si la canción es para que le llegue al trono de la gracia. Pastor, no me gustó la alabanza hoy. Ay, con qué pena. Pero es que la alabanza no era para usted, es para el Padre. Él es digno, usted no. Vamos a hacer el ejercicio para quebrar un poco la soberbia. Dígale, Él es Dios. Repítalo conmigo. Él es Dios. Y voltea a alguien que lo quiera bendecir, tú no. Él es Dios. Reparta bendiciones. Tú no. Es porque a veces, ¿cómo atrapó el diablo a Eva? Y serán como Dios. ¿Sabe que eso está? ¿Qué es lo que el hombre quiere ser? Por eso quiere que le hagan estatuas, que le pongan nombre a las calles, que les digan fulano de tal hizo esto, hizo el otro, hizo grandes cosas, porque está en nosotros ese veneno, esa ponzoña, y seremos como Dios. El hombre quiere ser Dios, el hombre quiere ser todopoderoso, hermano. Por eso las iglesias se llenan donde hay sanadores, míreme mis dedos, donde hay profetas, superapóstoles, como yo digo, super saiyajines, tercer dan, que vuelan por los aires y sacan demonios y la gente le gusta ese show. ¿Por qué? Porque es lo que anhelamos. No vas a donde te dicen, ¿sabe qué? Sea humilde, porque el agradecido es humilde. El soberbio no da gracias de nada, hermano. Y todavía se jacta y toma aire que no es de él, que es de Dios, y toma el aire de Dios y todavía con ese aire maldice a Dios. Y yo digo, así o más insensato. Así pues, el cristianismo no es atractivo. ¿A poco usted no lloró cuando se hizo cristiano? Yo sí lloré. Yo le decía a Dios, sí, yo sé que Cristo, oí una prédica en un cassette, pero tengo que dejar el alcohol, Padre. ¿Cómo? Eso no es tuyo. Un vinito, una canita al aire.
un cigarrito, una pachanga de vez en cuando. ¿Cuántos cuestionaron así? Nada más yo, no soy el más pecador de esta iglesia. Oye, pero ¿cuántos decían? No, es que yo bailo hasta pongo la licuadora, digo yo, la lavadora. Ya está. Y ese baila de todo, ¿verdad? Imagínate y te dice, vas a ir a Cristo y ya eso, esa rumba y todo eso que traes ya se va a quitar. ¿Cuántos sufrieron porque ya no iban a poder una fiesta? Nadie, todos. El más perdido es el pastor, no cabe duda. Entonces, el cristianismo, ¿qué es lo que está profetizando Isaías? Lo veremos más, ¿sí? Atractivo para que le deseemos. Y todavía dice que cuando lo vemos, dice como que volteamos de él el rostro. ¿Cuántos entienden esa figura? Usted ha cruzado con alguien o entras a la iglesia, hermano, al templo, y está el hermano o la hermana con que tuviste una diferencia. ¿Y qué hace? Sí, hola. Hola. ¿Cuántos voltean el rostro? No me explico yo, ¿verdad? Te vas por otro lado. Dice la profecía que así le harían al Señor. Como que le van a dar ¿cómo dice? Lo dejaron en visto, dicen los muchachos, ¿no? Así. Sí, el evangelio, sí. Está bien. Y lo dejan en visto. No dicen, sí, lo checamos, pero ya te dio el avionazo. No, hermano. Es la decisión única que determina tu eternidad. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Ok. ¿Qué es lo difícil de entender? Verso 4, Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos, dice, iban a pensar que cuando lo vieran ser flagelado, ser clavado en la cruz, iba a pensar la gente que él estaba allí por su propia maldad. Pero el profeta lo aclara, dice, no, el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido no por su pecado, sino por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el que usted y yo tengamos paz, fue a precio de la sangre de Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, verso 6. Cada cual se apartó por su camino, o sea, a nadie le importó su condición, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Me brinco al verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ojo, esta es la parte que a mí me hizo iniciar esta serie, cuando estaba yo estudiando esto. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Qué es lo difícil de entender? Hermano, ¿se castiga a quién? Al culpable. Pero ¿por qué se va a castigar a él si él nunca hubo engaño, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca? ¡Nunca! Hermano, ¿usted cuál es el mayor tiempo que puede pasar sin que haya engaño en su boca? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué tiempo pasa antes de que usted diga una mentira? ¿Qué tiempo puede pasar? ¿Un día? ¿Cuántos dicen, no, se fue muy lejos pasar? ¿Cuántos aguantan un día siendo honestos? ¿Sí? ¿Qué te dicen? Oye, qué bonitos zapatos. Sí, ya los tenía. Barato. O sea, ¿por qué mienten? ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo hacía. Me veían unos zapatos nuevos y decía, ¿son nuevos los zapatos, pastor? No, le digo, ya están usados. Me los regalaron. Mentira, me costó un dineral. Pero la mentira sale. O sea, nada más usted no se preocupe. Aquí usted vino a ver a este terrible pecador. Pase, el circo está abierto. Vaya, pase a ver a este monstruo. Dice de él que no hubo, en el verso 9, aunque nunca hizo maldad. Hermano, hermana, visita. ¿Qué tiempo usted pasa sin hacer maldad? No, o sea, maldad. ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldecir? A veces no audiblemente, pero usted ve a alguien y no le agrada y usted dice, ay, cómo me cae, cómo no se va, lo envían a otra ciudad y ahí ya hiciste maldad. Bueno, dice de él, nunca. ¿Cuántos ven eso, hermano? Nunca. Él fue a la cruz,
Pero antes de ir a la cruz fue escarnecido, molido, avergonzado, escupido, golpeado, le pegaban con una caña y se hundía la corona porque él dijo que él era el rey de los judíos. Y lo hirieron y lo humillaron y lo avergonzaron, lo desnudaron, le arrancaban las barbas, estaba irreconocible, dice que no se conocía su rostro. Hermano, ¿es atractivo? No, eso no. Por eso la Iglesia Católica pinta a un Cristo bucólico ahí muy tierno, un güero de ojos azul. Si Cristo no nos dice la Biblia cómo era. Lo más que nos dice es que era de barba. Ok, quiero llamar más tu atención. Nunca. Así que le decía yo, ¿a quién se castiga, hermano? Al culpable. Pero es lo que no puedo entender, ¿por qué Dios castigó a un inocente? Que alguien me ayude. ¿Dios castigó a quién? A un inocente. Él era inocente. Sí, Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Y mire lo que dice el verso 10. Con todo eso, mire esta palabra de enlace, viene enlazando que nunca hizo maldad, nunca hubo mentira en su boca. Dice, con todo eso es lo que no entiendo. Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, o sea, amarrándolo. Él ya no se podía escapar, estaba sujetado al sufrimiento. Hermano, ¿y quién lo hizo? Aquel que dijo, este es mi hijo amado, mi único hijo. Y él, padre, como vemos la figura de Abraham y Isaac, es una pequeña historia que apuntaba hacia la gran historia. A Abraham se le pidió, entrégame, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, y le dice, el que amas. Así que el Padre quiso quebrantarlo. Y mucha gente cuando lo lee así por encima dice, oye, el Padre quiso quebrantarlo. Sí, mire, una cosa es el deber y otra cosa es el placer. El Padre quiso quebrantarlo, pero no disfrutó quebrantarlo. ¿Cuántos están oyendo eso? Porque es importante. El Padre quiso quebrantarlo, pero no disfrutó quebrantarlo. Hermanos, ¿cuántos tienen que levantarse a trabajar el lunes? Tienes que ir a trabajar. ¿Disfrutas? Bueno, algunos sí, porque escapan de la casa. Pero la mayoría, ¿qué? Hermano, es cuando tienes que hacer algo. No me da placer. O sea, pero lo tengo que hacer. Bueno, comer con un refresco sano, eso es lo que debemos de hacer. Pero ¿qué es lo que nos gusta? Usted ya lo sabe. Entonces, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, el Señor no lo disfrutó, lo quebrantó. O sea, Dios dejó caer su mano, permitió que él fuera molido, sujetándolo a padecimiento. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué fue así? Ya lo explicamos el domingo pasado, pero tenía yo que volver a retomar la historia. ¿Cuántos dicen, qué es esto de la salvación? Porque el Padre en su justicia dijo, la paga del pecado es muerte. Para que el pecado sea cubierto tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo derramó su sangre, hermano. Amén. ¿Por quién lo hizo? Él es el sustituto. Él murió en nuestro lugar. La muerte que es para el ser humano, Cristo la murió, Cristo la pagó. Ahora, ¿qué tan valioso es el Hijo amado y único Hijo de Dios? ¿Qué tanto vale? ¿Qué tanto vale Jesús? Le voy a ayudar. ¿Qué tanto vale Jesús? Mire, en esa cruz del Calvario, Jesús hecho carne, un solo hombre en debilidad, venció a todos los poderes, a todas las huestes espirituales. Él y el diablo lo tentaba y le decía, quítate, corre el velo de carne y muéstrate como Dios. Y no, Jesús vino a recuperar lo que un hombre perdió. Lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán vino. Y él lo venció como hombre. Él se hizo hombre, no se hizo ángel para redimir, para rescatar a los ángeles. Él se hizo hombre para rescatarlo a usted.
¿Y son todos? No, son pocos. Dice, son muchos, pero no son todos. ¿Y cómo comienza Isaías 53? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, ¿quién ha creído al evangelio? ¿Cuánta gente cree en el evangelio? Manada pequeña. Pero no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Aunque seas poco, no importa. No es como dice, ¿para qué hiciste fiesta si nadie vino? No hice fiesta porque los que llegaron, aunque sean pocos, ayúdeme, son valiosos. Es que la gente cree que tiene que ser una iglesia de 5 millones para que esa iglesia es poderosa. No, poderoso y misericordioso es Él. Poderoso es nuestro Dios. Y no importa que seamos un puñadito, hermano, los que hemos creído. Y no hay mérito en nosotros, hemos creído porque Él nos dio de su gracia. Ahora, pero ¿qué tan valioso es Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? Mire, dice la Escritura que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Se llama la redención. Esta figura es que cuando alguien caía endeudado, un hebreo, perdía todo y se tenía que vender con otro que tuviera en su hacienda y ya lo tomaba como esclavo. Y ya ahí trabajaba por la comida nada más. Pero si llegaba otro pariente y se enteraba que su hermano se había vendido para salvar su vida, venían tiempos de sequía, en fin. Entonces iba por amor y llegaba con el dueño y le decía, oye, aquí está mi hermano y se vendió contigo, ¿cuánto? Necesito ver el contrato, porque era ley. Y ya decía, no, mira, se vendió por tanto. Ok, ahí está, yo lo redimo. Y lo rescataba. ¿Qué figura es? Cristo llegó porque sus hijos, su familia estaban presos. Estábamos vendidos al diablo, hermano. Ahí estábamos como esclavos. Y Él llegó y dijo, ¿cuánto valen? No hay oro, no hay plata, no hay piedras preciosas. Porque no solo iba a redimir al ser humano, sino la tierra y todo lo creado iba a ser vuelto a rescatar, porque el diablo con trampa lo había tomado. Y llega Cristo y dice, yo pago. ¿Con qué pagó? La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre preciosa. ¿Ya entendió usted, hermano? ¿Cuánto vale Jesús? Que su sangre pudo comprar a toda la humanidad en ese momento y por todos los que ni siquiera habíamos nacido. Redimió los cielos, redimió la tierra, redimió toda la creación, la compró con su sangre. Fuimos redimidos a precio de sangre. Fuimos rescatados a precio de sangre. ¿Y qué sangre tenía que ser? El Hijo amado de Dios, perfecto, sin mancha, sin arruga, el único del Padre. Y Él vino, hermano, y en debilidad venció. Y ese es el comienzo de la predicación de esta mañana, que no podemos entender. Poder en la debilidad. Poder en la debilidad. Hermano, ¿sabes qué? Que mucha gente en la consejería, cuando les digo, no, mira, es que tienes que levantarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, me dice, sí, pastor, yo sé que tengo que hacerme fuerte. Le digo, error. No, hermano, el mundo te dice, hazte fuerte. Pero nadie llega y te dice, yo recuerdo porque eso lo aprendí de otro pastor. Estaba yo haciéndome fuerte y llega y me abraza y me dice, no te hagas fuerte, pastor. Llora tu muerto, me dice. Y ahí me aflojo. Es que siempre estamos viviendo para aparentar, para agradar. No, todo bien, está en el cielo, se está gozando. Sí, pero tu carne, ¿qué? Es la separación, muerte es separación. Por eso cuando usted llegue a un sepelio, un velorio o algo, hermano, no llegue y le diga, ay, no llores. No, dile, llora tu muerto. Sufre tu pena, porque la muerte es un castigo. ¿No te he dicho pues que la muerte es un castigo? Que el día que de él comieras, le dice Dios a Adán, ciertamente morirás, y Adán no creyó. Y mucha gente hoy día sigue esa clase, esa escuela de Adán. No cree que va a morir y sigue pecando y dice, no pasa nada, y se limpian y continúan. Hermanos, sí, Dios castiga el pecado. Y si tú rechazas a Cristo, ¿a quién estás rechazando?
Hermano, has hecho inmunda la sangre de Cristo. ¿Qué va a decir el Padre? No importa que entre, pero dice que Cristo no y todo. No importa, no importa. Hermano, ¿qué piensas tú que Dios va a hacer al que rechace ese sacrificio tan grande? Porque lo leemos y todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. No, hermano, deténgase. Quite el calzado de sus pies, porque el lugar que pisamos, tierra santa es. Amado, ayúdeme con su imaginación. ¿Qué dijo Dios que era Jesús? Su Hijo amado. Y verlo despreciado. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando desprecian a su hijo? Yo conozco muchas mamás aquí que, como dice el proverbio, mejor es encontrarse con una osa que le han quitado su cachorro que con un necio. Imagínense, una osa, róbale a su osito. Hola. Aunque sea feo el oso, hermano, ese el osesno. Feo, necio, feo. No va ni por las tortillas, hermano. Pero no lo toques porque te vas a meter en problemas. Aleluya. ¿Sí o no? Así era mi mamá, hermano. Tenía sus 8 hijos, 6 varones, puras bestias peludas, hermano. Feos los chamacos. Las hermanas así eran buenas onda. Pero mira, mi mamá era un pan de Dios, hermano. No le tocaras a uno de sus chamuquitos, iba a decir, de sus muchachitos, porque te metías en problemas. Mira, mi mamá no se metía con nadie, hermano. No tocara a uno. Amado, ¿qué dijo el Padre de Jesús? Él es mi hijo. Quiso quebrantarlo, pero no disfrutó quebrantarlo. Le dolió. Y que tú llegues y te digan, mira, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Acepta a Cristo. Mira. No. Yo creo en María, yo creo en el Buda, yo creo en esto, creo en el otro. No, Jesús es el único que envió el Padre. Nadie puede ser perdonado si no es a través de Jesús. Y tú lo rechazas. ¿Qué dice Hebreos 10? ¿Qué se va a hacer con aquel que peque ya deliberadamente, hermano? Que tenga por inmunda la sangre de Cristo, que desprecie lo que se pagó por él. ¿Qué le va a decir Dios? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ya no queda más que hacer, hermano. Yo muchas veces le digo en broma a las personas, mira, ya le prediqué a Cristo. Llego con otro hermano y me pongo así. Le digo, mira, a este ya le prediqué a Cristo. O sea, hay amistad, ¿no? Le digo, y no, le digo, dame un favor, le digo, predícale a la Virgen María a ver si con esa sí cae. O predícale a San Juan Diego, ¿quién quita? Y a lo mejor con ese lo agarramos. Hermano, si has rechazado a Cristo, ya no hay nada más que hacer. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? No, Jehová y nosotros somos testigos. Sí, pero el dar testimonio es decir que Cristo es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el ungido, es el Kyrios, es el que el Padre mandó para pagar por ti y por mí. ¿A poco se pagó por ti dinero? No. ¿Qué se pagó por ti? La sangre. Preciosa sangre, hermano. Fue derramada allí en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? Si todo el oro del mundo no se pudo usar para rescate del mundo, no alcanzó. ¿Cuánto vale Jesús? Pero ¿cómo el Padre nos va a enviar a nosotros al infierno si rechazamos a Jesús? Si rechazas lo más valioso. ¿Cuánto vale Jesús, hermano? Mira, si en una balanza se pone Jesús y en la otra toda la humanidad, desde la creación hasta ahora, no valemos nada. Dios nos puede enviar al infierno y seguir siendo bueno, santo y puro. El que vale es Él. Es Cristo el centro. Es Dios el motivo. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Hermano, quítese de la soberbia. Quítese de llegar a una iglesia donde quieres oír de que así te dice el Señor. ¿Cómo te tiene que decir? Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Humíllate. Porque Dios, mire, Dios da gracia a los humildes, pero al soberbio lo mira de lejos. Tengo que ir terminando.
por cuestión de tiempo. Pero se da cuenta que hay cosas que son difíciles de entender. Y luego si predico muy largo, esta iglesia está ya más o menos, empieza a ejercitarse, ya, porque lo clásico en las iglesias es 20 minutos nada más, y de tú puedes ser el mejor. Usted necesita aumentar su autoestima, hermana. Eso es psicología. No, nosotros no necesitamos aumentar nuestra autoestima. El problema es que tenemos elevada nuestra autoestima. Lo último que queremos es parecer débiles. Voy a leer el texto y mañana voy a continuar. No, el próximo domingo. Voy a leerles un texto. ¿Dónde estoy? Ese texto que le voy a compartir. Segunda de Corintios 12. Si usted quiere ir, vaya, pero le voy a dar lectura. Y sobre eso vamos a predicar el próximo domingo. ¿Cuántos han sido bendecidos, hermano? ¿Cuántos han recibido algo? Ok, contexto. ¿Qué está pasando en Corintios? Corintios es una obra, una iglesia que Pablo sembró y él estaba como apóstol de allí. ¿Qué pasó? Llegaron los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Pablo? En cada obra llegaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Hebreos convertidos al cristianismo, pero a medias. Y ellos llegaban donde ya la obra estaba. Ellos nunca hacían obra, y es lo mismo hoy, nunca hacen obra. Ellos llegan a donde hay obra, allí se meten y observan y ya comienzan a decir, sí, pero es que al pastor le falta esto y le falta aquello. Sí, es fácil llegar y hablar cuando ya todo está avanzado, pero llega cuando estás picando piedra, hermano. Cuando nos faltaba todo. ¿Cuántos se acuerdan cuando iniciamos aquí hace 16 años? No había paredes, teníamos sillas de la Victoria, de la Corona, que nos regalaban, ¿se acuerdan? Y todos los hermanitos que estaban nuevos, ¿cómo entraban? Con sus bolsas de cheto. ¿Se acuerda cómo se impregnaba el olor de cheto? ¿Pero qué? Estaban recién sacaditos del horno, por decir una palabra decente. Éramos una manadita. O sea, sí, ásperos, chivitos, broncos. Pero ha ido creciendo. ¿Qué precio se ha pagado hablando humanamente? Pues creció mi diabetes, creció mi hipertensión, mi cabellito se lo está llevando el aire, ya queda poquito cabellito. Si ríase, también le va a pasar a usted con sus hijos. Y así me ha sucedido, hermano. Y ya cuando vamos tomando forma y todo, llegan los que lo saben todo. Sí, pero es que al pastor le falta esto, le falta, hermano. Ven cuando estamos comenzando, ven, no vengas a los cultos nada más, ven entre semana y dime, pastor, quiero orar por usted, lo veo muy golpeado, pastor. Ay, sí, hermano, venga y ore por mí. Pero nada más vienen ¿a qué? A señalar, mira eso, mira el otro. Vente un día que estés libre, hermano. Agarra un poquito ahí del guardado, ve, compra pintura, trae tu broche, ponte a pintar, ¿no? ¿Quién te va a decir algo? Menos que estés loco. Dice, pastor, ¿puedo pintar? Pinta, hermano. Yo le digo los colores, ¿verdad? Pero usted pinta. Entonces, se levantaban contra Pablo y lo acusaban que él no era apóstol. Y ellos se presentaban con sus credenciales de que ellos echaban fuera demonios, hermano. En Mateo 7, esa es con lo que luchamos en las iglesias, que vienen los superapóstoles, dice Pablo. O sea, porque ¿cuál era la acusación contra Pablo? Que él no era apóstol. Y en verdad, él no era apóstol a la manera de los 12 apóstoles. Él no estuvo físicamente con Jesús. Él recibió a través de visiones y revelaciones su doctrina, pero cuando la comparó con la doctrina de los apóstoles, Pedro y Juan y Santiago le dieron la mano en señal o sea, todo está bien. De hecho, Pedro dice de Pablo, en segunda de Pedro capítulo 3 verso 16, dice que el hermano Pablo habla, dice, de lo que yo estoy hablando, pero él que está dando a entender, pero el que sabe más, el que tiene mayor revelación es Pablo. Pablo le dio a Dios una sabiduría. Dice, y Pablo habla de estas cosas, de la parusia, de la segunda venida. Dice, pero en ella se escribe cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, así como las otras escrituras. Tengan cuidado.
Hermano, tenga cuidado porque aquí en la Biblia hay cosas difíciles de entender. Y los inconstantes, dice los indoctos primero. ¿Quiénes son los indoctos? Los que piensan que la Biblia entra por ósmosis, hermano. ¿Ha visto gente que se duerme con la Biblia y piensa que al otro día ya se va a saber de Génesis y Apocalipsis? No, hay que pasar tiempo escudriñando las Escrituras. Así pues que usted tiene que ir con maestros de la Biblia, usted tiene que ir a iglesias de sana doctrina. No vaya a iglesias donde qué es lo que le presumían y estaban captando la atención de los corintios. Ellos llegaban y decían que hablaban lenguas, que tenían mayor revelación. ¿Dónde nos aclara lo que estos falsos maestros hacen? En Mateo 7, cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo está diciendo el Señor? ¿Cuál tiempo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, eso es lo que cacarean los falsos maestros en las iglesias. Usted ve iglesias llenas de ¿qué? De prodigios, iglesia de prodigio, iglesia de poder, y tienen poder y tienen prodigios, sí, pero son engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque su propósito es desviar de la sana doctrina. El pastor, pero si es que yo lo veo y saca demonios. Pues sí, porque un demonio puede sacar a otro demonio, pero tiene que ser de mayor rango. Ahora, el diablo le da poder a esa gente. Tienen poder, tienen carisma, hasta te adivinan, hermano. O sea, es como si yo veo a Janet, le digo: Janet, el Señor me dice que vas a tener, ya sé que va a tener, ¿verdad? Porque soy profeta, pero que le diga: el Señor me está diciendo, si no es niño, es niña. Eso es tremendo. ¿O no es impresionante eso? Que yo le diga: Janet, seguro es que si no es niño, va a ser niña. Y tú vas a decir: wow. O sea, son farsantes. Pero la gente engañada, hermano, busca lo espectacular. Predicamos, profetizamos. Mire, a mí qué me asombra, nadie profetizó del coronavirus. Nadie, hermano, de los cacareados profetas. Y de esos sanadores que yo decía, vayan a los hospitales y sanen a las personas que están allí. ¿Por qué no iban? Porque ahí no hay lana. Ahí lo que había es contagio, ¿a poco iban? Hay que estar orando por los médicos, hermanos, que siguen trabajando todavía. Tenemos médicos en la congregación y hay que orar por ellos. ¿Sí se oye? Estoy orando por los médicos de la iglesia, por los que trabajan en los hospitales. Ya es trabajo de alto riesgo. Como ser taxista es un trabajo de alto riesgo. Ser pastor es un trabajo de alto riesgo. Ahora con la pandemia no hay iglesia, no hay nada, hermano. Y jala aire para que te llenes. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí llegamos. ¿Cuántos dicen: vengo el próximo domingo, quiero aprender? Porque así predicamos enseñando y enseñamos predicando. Esto se llama poder en la debilidad. Necesitamos ser humildes. Escuche antes de irnos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Da un consejo, da un mandamiento a los pastores. Pero le dice a los jóvenes también: igualmente jóvenes, estad sujetos a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de... Hermanos, el agradecido es porque es ¿qué? Humilde. La persona que da gracias, hermano, es que es humilde. Recuerde, el que no da gracias de nada es soberbio. Y a ese Dios lo va a quebrantar para que sea ¿qué? Humilde. ¿Sí se oye? Aquellos que no saludan, Dios les va a hacer algo, hermano. Una artrosis ahí, que andes así al rato vas a andar. Por eso cuando nos vamos haciendo viejos nos vamos encogiendo. Ay, qué respetuoso es el Señor. No, es que a mí no. Y todos, dice, pastores y jóvenes, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. ¿Quiere que le vaya bien, hermano? Este septiembre, renuncia a la soberbia, que su yo mengüe, para que haya más de Él y menos de ti. Dice un canto: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Le decían los discípulos a Juan: Rabí, Rabí, el que tú bautizaste. Juan 3:30. El que tú bautizaste está bautizando más gente que tú. ¿Qué te pasa? Todos están yendo con él. Y Juan les dice: ¿no se acuerdan que yo les dije que yo no soy él, sino él es? Él es el enviado, él es el Cordero. Juan señala al Cordero. Dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amado, amada, antes de irte, ¿sabes qué? Necesitas hacerle espacio. Voy con Janet, ni modo, Janet, te tocó. Janet tiene una bebé, soy profeta, y la bebé está ganando espacio dentro de ella, ¿sí o no, Janet? Y a veces Janet tiene que dormir sentada. Ay, si es profeta, ¿cómo lo sabe? Mi esposa dormía sentada. O sea, sentada, porque si te acuestas, te ahoga, te empuja el diafragma y no respiras. Entonces, ahí estábamos esperando a los hijos sentados los dos, hermano, porque ella no podía respirar por el espacio que van haciendo los hijos, y yo no podía respirar por la angustia de verla así. Y luego cuando les llamas la atención: ¿por qué te metes en mi vida? ¿Sí o no te dicen así los chamacos? Hola. Muchacha, pórtate bien, muchacho. ¿Por qué te metes en mi vida? Si yo no me metí, tú te metiste. Sí, hermano. Pero nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, toma mi vida, lléname. Yo voy a hacer espacio para que haya ¿qué? Más de ti y menos de mí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando el profeta diga no, cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, manténgase alerta, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y hay que resistirlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, diga que está a su lado, hermano, vas a padecer, pero ¿sabes qué? No va a ser mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes padecer? 70 años, 80 años, ¿es poco qué? Es poco tiempo, hermano. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Después de que hayas padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Pero ¿qué pasa en ese trayecto? Él mismo, hermano, Él no te ha dejado. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén.